Saliendo de aquí, usted mira. Dar lo mejor. Yo pienso que ningún retiro es igual. Porque cuando vamos a un retiro, uno mismo ha madurado más. Los temas se manejan diferente por la madurez que hemos ido adquiriendo. Entonces, por favor, inscríbase que mañana nos vamos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 20. Mateo 12, versículo 20 dice, denme un momentico. Gloria a Dios. Yo confirmo aquí. Vamos desde el 21, Mateito, 21. Ya vimos que la caña cascada no quebrará y la mesa que humeare no apagará hasta que saque a triunfo el juicio. Dice el 21, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Aquí dice, en su nombre, devuélvalo. En su nombre esperarán los gentiles. En su nombre las naciones pondrán su esperanza. 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? ¿De qué estamos hablando? De 3 versículos claves. Después de que Jesús le da la palabra a sus discípulos, dice que en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Está hablando en futuro. En futuro. ¿Dónde yo voy a ver la práctica de la palabra? En el futuro. Yo puedo recibir la palabra hoy, pero los cambios mañana, el futuro, es lo que dicen si estamos entendiendo la palabra. Jesús era la esperanza para el pueblo. Si nosotros entendemos esta palabra, vamos entonces a aumentar lo que Dios ha venido haciendo y su vida se va a ver diferente. Padre, te alabamos en esta hora, Dios, exaltamos tu nombre, Jesús, te damos honra y gloria. Danos entendimiento, Dios. Espíritu Santo, no nos dejes, no nos sueltes hasta que hayas terminado la obra que iniciaste en nosotros. Señor, que nadie se quede a mitad de camino, que nadie se extravíe, Padre, que podamos recibir y asimilar, entender, comprender y conocer y poner por obra esta bendita palabra que tú nos traes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una sola esperanza. Dígale que está a su lado. Una sola esperanza. Dice, en su nombre las naciones pondrán su esperanza. ¿En quién la pondrán? En el amigo. ¿Dónde está mi esperanza? En el vecino, en mis hijos. Quizás mis hijos crezcan y mi vida cambie y yo salga de pobre. En mi esposa. Pastores, que yo sé que si ella se gradúa y ella trabaja, mi vida cambia. Ahí está puesta tu esperanza. En tu esposo. Examinemos el corazón. ¿Dónde está puesta mi esperanza? Cada que nosotros colocamos la esperanza en alguien que no sea Jesús, estamos siendo infieles. Estamos siendo infieles. Porque ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu vecino derramó la sangre en la cruz del Calvario, ¿o sí? ¿Quién la derramó?
Jesús. ¿En quién está puesta mi esperanza? Solo en Jesús. Nosotros somos muy dados a negociar, a prometer, y estamos equivocados, porque no es negociando ni prometiéndole a nadie. El hombre, cuando se casa, hace un pacto aquí en el altar, pero si ese hombre no se aferra a Dios, el pacto nunca se va a cumplir. Pastor, pero es que él me prometió. Pastor, pero es que ella me prometió. Sí, hubo una promesa, pero si uno de los dos dejó de ser espiritual, ¿qué va a regresar a su vida? Las cosas del mundo. Cuando estamos en el mundo, esto de promesas no sirve, esto de pactos no sirve. Yo le he dicho aquí donde le estoy casando: hija, mírame bien, la palabra dice que te sometas a este hombre siempre y cuando se someta a Cristo. No te estoy diciendo que te sometas ni a un borracho, ni a un maltratante, ni a un mal proveedor. Yo no te estoy diciendo eso. Mañana no me vas a decir: pastor, usted dijo y yo me quedé ahí, y él me pegó y yo me quedé ahí. No, yo no he predicado eso. La Biblia dice que tú te sometes al que está sometido a Cristo. Entonces, pastor, yo puse mi esperanza en él. Él tiene o no tiene a Cristo. Pastor, yo confié en ella. Ella tiene o no tiene a Cristo. Porque si no tiene a Cristo, déjeme decirle, querido hermano, que su esperanza está muy lejos. Y una persona sin Cristo siempre va a fallar. Si fallamos conociendo a Dios, imagínense sin conocerlo. Entonces, ¿dónde está puesta mi esperanza? ¿Por qué nos va bien? Porque si yo me aseguro que mi esposa y mis hijos tenemos la misma esperanza y estamos mirando al mismo Dios, tenemos una casa llena de paz, una casa llena de alegría. Pero una mujer que tiene un esposo o unos hijos que no están mirando a Dios, ¿qué tiene? Dolores, tristezas, malestares. Porque ¿dónde está su confianza? Pastor, yo estaba confiado que él me iba a prestar esa plata y por culpa de él me echaron de la casa. ¿Cómo así? ¿Estamos engañados? Entonces me sacaron de la casa y le voy a echar la culpa al que no me prestó la plata. ¿Dónde estamos nosotros parados? No, la fe no trabaja así. Todo lo que nosotros hagamos o hacemos va a ser efectivo. ¿Va a ser qué? Va a tener fruto. Todo lo que yo haga va a tener fruto, siempre y cuando mi confianza está puesta en Dios, mi esperanza está puesta en Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza, hacemos las cosas a medias. Entonces, cuando usted es mediocre porque hace las cosas a medias, todo lo que está alrededor suyo, todo se va volviendo a medias, todo se va deteniendo. ¿Cuáles son sus amistades? Gente a medias, gente mediocre. Ese es su entorno. Hay que tener cuidado, porque la palabra nos habla de una esperanza, pero la esperanza de la que nos habla la palabra es una esperanza que nos lleva a la excelencia. Usted, con su actitud, afecta todo su entorno. Donde quiera que usted esté, en la empresa, en la iglesia, en su casa, con su actitud, usted afecta todo su entorno. Entonces, a veces afectamos el entorno negativamente. ¿Qué pasó? Usted vendió una imagen. Cada uno de nosotros vende una imagen. ¿Qué imagen vendo? ¿Qué pueden decir de mí? Jesús le estaba enseñando la palabra. Yo estoy enseñando la palabra.
Usted no paga la universidad para que le enseñen lo que a usted le gusta o lo que usted quiera. A usted le dicen, tiene que hacer esta materia, y usted dice, yo detesto las matemáticas. Pero si no la hace, no se gradúa. No es como usted quiera. Jesús enseñaba la palabra, y la palabra a muchos no les parecía. Pero ¿qué estaba enseñando Jesús? Que al la palabra penetrar, la palabra iba a cambiar tu entorno. Nosotros no podemos pretender que la gente se acomode siempre a nuestro carácter. No, en algo yo voy a tener que renunciar, algo yo voy a tener que dejar de hacer. Sería muy rico ir a un lugar donde todos se acomoden a mi carácter, a mi pensamiento y hagan lo que yo diga. Sería maravilloso, ¿verdad? Que usted diga a una empresa y todo el mundo lo respete, lo admire y que nadie lo contradiga. Sería maravilloso, pero eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el entorno de las personas, la falta de una esperanza en Dios pura en las personas, los lleva a desconfiar, los lleva a imaginar, los lleva a ver cosas donde no las hay. Entonces, cuando vemos que la gente no se acomoda a nosotros, empezamos a marcar la gente. Y Dios necesita personas de una sola pieza, de una sola imagen. Pastor, ¿usted pretende que seamos como usted? Pues trato de darles el ejemplo para que nos puedan imitar. Siempre se los he dicho, si yo no hubiera logrado tener lo que hasta hoy Dios me ha dado en mi familia, no me pararía aquí a predicar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque se supone que el líder desafía el pueblo. Se supone que ustedes desafíen la gente de su red. Se supone que seamos de una sola pieza, de una misma imagen. Entonces, ¿qué decía la palabra? Que él enseñaba y salía y sanaba ciegos, mudos, sordos, los sanaba. Y la gente estaba ¿qué? Atónita. Estaba impactada la gente. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué estamos impactando? El trabajo va más allá. Dios no te llama a la iglesia a hacer redes sociales, a echarte amigos en el bolsillo. No, Dios te da una palabra que cambie tu vida por dentro, para que tú cambies tu entorno, y cuando tú hables allá afuera, la gente quiera estar contigo. ¿Ves? Cada que yo paso para mi apartamento, salen los heladores. ¿Cómo le fue, Pastor Walter? ¿Cómo está? Yo estoy muy cansado. Y no nos va a contar de qué habló hoy. Y empiezan las preguntas. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Ya les he hablado. Los invito a la iglesia. No importa que no vamos todavía, pero no deje de pasar por aquí y bendecirnos. ¿Y todavía no son cristianos? ¿Qué podemos proyectar nosotros? La gente estaba atónita cuando veía a Jesús. No solo los hechos. ¡Wow! Sanó un cojo. Vea, levantó un muerto. No, las palabras. ¿Qué palabras decía Jesús? ¿Qué palabras salían de su corazón? Ahora, ¿usted cree que eran qué clase de palabras? Juan capítulo 6, versículo 59. Miremos esto. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Juan, quiero verlo por aquí para irme comunicando. Juan 6:59. Es que a veces las versiones son distintas. Aquí dice, estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba. Estaba enseñando en Capernaum. Entonces
Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta. ¿Cómo enseñaba Jesús? Al oírlo decían sus discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo no sé si usted todavía está para una palabra suave. Yo no sé si usted todavía quiere tomar leche. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo: ¿esto os escandaliza? O mire lo que dice en esa versión, devuélvamela. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿de qué? De la palabra que estaba predicando. ¿Quiénes murmuraban? ¿Te pareció? ¿No te pareció? ¡Ay! ¿Esto os ofende?, les preguntó Jesús. ¿A ustedes les ofende? En mi versión dice: ¿esto os escandaliza? Dura palabra es esta. Hermanos, si mañana mismo se acaba el mundo, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué usted le va a decir a Jesús? Que yo no le enseñé bien, que fui muy duro. O le puede decir: Jesús, no entré por culpa de él, porque él me dijo que todavía no, que siguiera robando, que eso es un proceso. Yo le predico eso. No, Jesús, es que él dijo que siguiera de alcahueta, que dejara que mis hijos hicieran lo que quisieran. Él me lo dijo. Yo le dije eso. Ojo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Entonces dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les digo: esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, siguiente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué está diciendo? Que cuando la palabra se lanza, la que él lanza es palabra espiritual. Pero si yo hablo palabra espiritual y tengo aquí un espiritual y un carnal, esa misma palabra, ¿cómo le cae al espiritual? ¿Y cómo le cae al carnal? Eso tenemos. Eso es lo que tenemos. No me lo pase todavía. El espíritu es el que da vida. La palabra de Dios da vida. ¿Y qué dice antes? Y era dura. ¿Los escandalizaba o qué? ¿O los ofendía? Pero la carne para nada aprovecha. Entonces, antes de yo ministrarle la palabra a ustedes, la recibo primero. Y hay unas que me duelen tanto que yo quedo de rodillas llorando en el piso. ¡Ay, Señor! ¡Qué duro! ¡Señor! Es la palabra. ¿A quién vas a obedecer? Ahí está la diferencia. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Siga. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pastor, ¿usted por qué nos predica tan fuerte? Le pregunto, ¿yo los conozco o no los conozco? ¿Usted qué cree? A la mayoría, ¿los conozco o no los conozco? ¿Cuántos años llevan ustedes conmigo? ¿Cuántos años yo llevo aquí? 5 años. Edgar, 8 años. ¿Cuánto hace que te conozco? 5 meses, como más 15 años. John, ¿cuánto hace que te conozco, John? Vendía buñuelos conmigo en mi puesto. No se había ni casado siquiera cuando me iba a vender buñuelos.
yo los conozco. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pedir un consejo? ¿Cuántas veces le he dado a usted el consejo y usted no lo obedece? Y todavía quiere que venga y le diga, ¡ay, qué cosa tan linda! Su hijo consiguió un amigo, ¿sí o no? Y usted es la primera vez. Papito, ¿cómo se llama ese amigo que usted tiene? Ay, papi, se llama Jorge. Hijo, cuídate que, no sé, algo no me gusta. Al mes, mi hijo, ¿y ese Jorge qué es lo que hace pues? Luego por ahí mucho vagando. Ay, papi, ya te dije, pilas con Jorge, que no me gusta. A los 5 meses, ¿dónde te quedaste amaneciendo anoche? Te dije que Jorge no me gusta. Hasta que un día le decís, ya no me soporto a ese Jorge, no te quiero ver con él. ¿Le ha pasado o no le ha pasado a usted como padre? A mí me ha pasado. Ok, ustedes son mis hijos. ¿Cuántas veces les he dicho las cosas? Entonces cuando los grito y les digo de frente, ¡ah! ¿Son mis hijos o no son mis hijos? ¿Cómo hay que hablarles? Catalina, ¿cuántas veces te has ido de aquí brava conmigo? ¿Cuántas veces, Sara? Tirado a la puerta de por mi madre que no vuelvo. ¿Sí o no? Por luego, pa, usted tenía la razón. Son hijos. No entienden a la primera, no entienden a la segunda, no entienden a la tercera. Dice la palabra que primero llames a alguien en lo privado. Vengamos a la oficina, papito. ¿Lo hemos hecho, sí o no? A la oficina solitos. Sí, pastor, que nadie sepa, a mí que nadie sepa. A la oficina. Listo. Luego dice la Biblia que si la persona no hace caso, lo llame con un testigo. También lo hemos hecho. ¿Y cuál es el tercer paso? Que si no entiende, lo diga desde ¿a dónde? Desde el púlpito. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, si usted no quiere eso, obedezca a la primera, obedezca a la segunda, porque si usted obedece, usted va a entender la palabra. Mire lo que dice aquí, vea. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sigamos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Yo le pregunto a usted lo trajo el Espíritu Santo? Sí, pastor. Bueno. Pues a usted le dijo Dios que esta es su iglesia y que yo soy su pastor. Usted permanece. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo quiere que se lo explique? Eso va a pasar. No. Recuerde que Jesús todavía no había resucitado. Era un hombre como cualquiera de nosotros. No había resucitado. Era un hombre como nosotros, con el conocimiento, la revelación de Dios, caminando en santidad. Eso era él. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Se fueron. Ya no andaban con Jesús. No querían andar con Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba Jesús cuando la palabra era suavecita. Mi amor, mi niña, siéntese pues. Ay, qué bueno que vino. ¿Qué le hace que llegue tarde con tal de que venga? Venga, mi amor. Así. Pero cuando Jesús les dijo, vea,
A las 11 empieza la intercesión, a las 11:10 la alabanza, y lo quiero en la alabanza, lo quiero en la adoración, lo quiero en el culto, y usted no sabe hasta que no acabemos, ya no le gustó. Y este man, que pues que me manda y todo, me manda. Ahí está. Leamos la Biblia. Pastor, es que usted, ¿por qué hacía así? En mi casa, que yo me acuerde, esto era, mamá le decía a uno, mami, ¿me va a tal parte? Mamá decía, trampa, mentiroso. A mí no me engañes, esto es trampa, falsedad, mentiroso. Pero usted quedó muerto el domingo. ¡Oh! Si usted es más perverso, más malo que yo no sé qué querrá decir esto. Pero para mí era algo muy sencillo. ¿Sabe cómo le decían? Mamolas. Usted no va a ninguna parte, mamolas, usted no va. Pero ya usted dijo, ¡wow! Ese gesto es de Satanás. No tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a interpretar. Pero si vamos a interpretar, interpretamos según la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mire, no hay palabra más fuerte en la Biblia que la palabra más vulgar de esa época, que la palabra bastardo. ¿Cierto que es muy ofensiva? ¿Qué es un bastardo? Uno que no tiene padre. ¿Y cómo nos llama Jesús a los desobedientes? Así nos llama. Entonces yo mañana les digo bastardos, vaciamos la iglesia. No lo puedo decir. Pilas. Ojo con la interpretación de la palabra. Porque como cuando yo decía, ve este desgraciado, pastor, eso no es ofensivo, no, eso quiere decir que no tiene gracia. ¿Es ofensivo para quién? Para alguien que lo ha usado con un corazón dañino. Pero ¿para qué Dios nos habla de esta forma? Para hacernos reaccionar, para que tú reacciones. Para que tú reacciones. Mire, cuando esta iglesia empezó, que estábamos endeudados, yo me acuerdo cómo me ofendí. Porque yo fui el pastor Marmilan a una vigilia, y ese pastor Marmilan viene y me da una ofrenda y me dice, pastor, aquí le doy, y me dice, para que salga de las tinieblas. Y yo quedé, ¿qué? Ay, no se la devolví porque la necesitaba. Pero es como un regalo con ofensa. No, me dijo que estoy en tinieblas. Yo soy el pastor en tinieblas. Pero cuando me arrodillé, Dios me dijo, es verdad. Dolió, pero es verdad. Está en tinieblas. No le vuelvo a hablar. Estaba en tinieblas. Entonces hay palabras que nos van a despertar. Ahora, yo no me estoy justificando. Por el contrario, al que yo ofenda yo le pido perdón. Pero usted quiere suave, suave se queda para toda la vida. Quiere mediocre. ¿Usted qué prefiere? Que le diga la verdad como él va indiferente con usted. Hay quien no te dice la verdad, pero se vuelve indiferente. ¿A qué nos llamó Dios? Dios nos llama a que nosotros hablemos con la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La palabra sale por la boca y hay espirituales y carnales. Mire, yo me quedo sorprendido, muchachos, porque cuando yo recibo quejas de cosas que incomodan, nunca es ni siquiera del pueblo. Es de la gente que lleva años en la iglesia, pero que está sentada en la silla, que no adelanta, que no avanza, que no está en un liderazgo, que ya lleva mucho tiempo, que ya conoce a todo el mundo y está aburrido. Esos son los que se ofenden. Si usted mira, es la lista más larga.
es la lista más larga. Por eso sentí del Señor, bueno, a trabajar con esta gente, a ver qué sacamos, a formar, a ver qué sacamos. Porque si los dejamos ahí, a mí no me sirve una iglesia llena de gente donde no podamos predicar con libertad la palabra. No sirve. ¿Por qué? Porque el propósito para todos nosotros es la salvación. Ahora, yo ya cuidé mis hijos. Yo ya cuidé mis hijos. Y yo sé cómo yo fui como padre y cómo soy. Y cuando yo predicaba que estaban aquí mis hijos, me decían las hermanas: pastor, no sea tan duro con esos hijos suyos, se le van a perder. Pero pastor, ¿cómo que usted le va a decir a su propia hija que la prefiere muerta? Pastor, usted está loco. Hoy me dicen: pastor, lo felicito, qué lástima que no le dije a la mía, por el fruto que tengo. Entonces, ¿qué hago yo con sus hijos? Preocuparme. Yo amo a Juan de Dios, yo amo a Victoria. Pero si Ingrid me dice que no me meta, entonces cuando él le pierda, a mí no me moleste, porque yo lo vi y yo se lo dije. ¿Usted me está entendiendo? Yo me fui el domingo y con el Facebook yo dije: yo no tengo necesidad de enojarme con estos papás, ni con estas muchachitas, ni con estos muchachitos. Entonces, para evitarme problemas, elimine. No veo nada, no soy testigo de nada, estoy tranquilo en mi casa. Entonces usted, cuando le pierda a su familia, yo no me di cuenta. Yo no supe nada. Porque quieren que yo vea, pero que yo no diga nada. No. Mi carácter no me lo permite. Entonces hay que hacerse para un lado. Entonces, si lo hacemos de esa forma, ¿dónde queda la palabra? Esta mañana yo vine al devocional y empecé a leer la Biblia. Y yo decía: Señor, ayúdame, cambia mi carácter, Señor. Y entonces yo voy a hablar con el pueblo, Padre. Señor, yo te glorifico a ti. Y cuando entro a la palabra, me da este texto. Y yo dije: ay, Dios mío bendito. En vez de parar, ¿a dónde nos lleva Él? A otro nivel. En vez de parar, nos reafirma con la palabra. Es que no es como tú quieras, es como yo quiera. ¿Me vas a servir a mí o a los hombres? Entonces Jesús primero enseñaba cómo lo hacía. ¿Qué usaba Jesús para predicar? Mire cómo nos choca esto. ¿Qué usaba Jesús para predicar? Los ejemplos de su misma gente. Eso usaba para predicar. Los ejemplos. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús de conocer a la samaritana? Cuando le dijo: 5 maridos has tenido, el que tener no es tuyo. ¿Cuánto tiempo llevaba a conocerla? 1 minuto. No, es que Jesús tenía que ser prudente, esperar una comida en la casa, que pasara siquiera 2 meses, y luego me decía: sí. Por el discernimiento el Señor habla. Por el discernimiento nos dice las cosas, ¿verdad? Jesús, mira, este dinero, esta moneda, la traemos para ti. Dale al César lo que es del César. Qué insultada. Y a Dios lo que es de Dios. No recibió. ¿Cómo? Se devolvían furiosos. Es que ese man como responde, es que es muy cortante. Venía el sacerdote: Jesús, ¿qué hubo, fariseo? Deja la Biblia. Si queremos madurar nosotros, tenemos que entender la palabra. La palabra nos va a llevar a un nivel de victoria
si nosotros la asimilamos. Es que dice Luneida, el pastor predicó para mí. Si fuera para usted, solo me la llevo para la oficina. Aquí habemos muchos que fallamos, que nos enredamos y que necesitamos la palabra para poder caminar en una dirección correcta. Entonces, ¿cómo va a ser Jesús mi esperanza, mi única esperanza, si mi corazón no está de acuerdo con la misma visión? ¿Cómo yo voy a hacer con Él una sola esperanza y voy a ver las cosas cuando la visión que yo tengo está en contra de lo que Él predica? No, en la medida que la palabra se predica y usted la practica, Jesús se convierte en su única esperanza. Solo a través de la práctica hacemos de Jesús nuestra única esperanza. Y es como nosotros vamos a ver la bendición. Esta iglesia tiene un buen grupo de personas. Dice que el día de la salvación hay que entrar por la puerta estrecha y que somos una manada pequeña. ¿Quién se va a ir y quién se va a quedar? Ninguno se quiere quedar, ¿verdad que no? Pero ¿está seguro que se va? No es si usted quiere o no quiere. Usted está seguro que su vida está en orden para irse. Ahí es donde está el pensamiento. Ahora también dice la Biblia que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nadie lo hace por nosotros. Hay cosas que voy a tener que esperar el cumplimiento y cosas que voy a tener que asimilar. Entonces, ¿con qué predicaba Jesús? Con los mismos errores del pueblo. Las mismas vidas del pueblo eran las parábolas luego usadas para Jesús poder predicar. Las mismas vidas que él estaba formando eran el modelo para otros. ¿Qué le dijo a Simón? Eres Simón, caña torcida por el viento. Eres débil, pero a partir de ahora que yo te ministre, no te llamará más Simón, te llamarás Pedro, que significa roca. ¿Ve? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo. Un asesino, un cumplidor de la ley romana. Te llamarás Pablo. Una identidad diferente. No, pastor, a mí que no me cambien. Soy feliz como soy. Bueno. Ahora, ¿qué dice? Que cuando él predicaba, murmuraban de la palabra. Claro, toda palabra va a traer murmuración, va a traer escándalo. Y aún muchos se van a ir del lado de Jesús, se van a ir del lado de Walter Pérez, se van a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les gustó. Cuando una hija suya sale embarazada y usted viene donde mí y me dice: pastor, ¿qué hago con la niña? Y yo le digo: ¿todavía tiene el novio? Sí, pastor. Si él la tocó, él se la tiene que llevar. ¡Ay, no! Entonces, ¿para qué me pide el consejo? Él la tocó, él se la lleva. De mi mano ni una arepa. Oigan al pastor. Ahí está. ¿Qué dice la palabra? No me gustó el consejo del pastor. ¿Cómo la voy a tirar a la calle? Usted la quiere mantener. Usted quiere maldecir su casa. Bueno, entonces está bien. Entonces no me pregunte qué haría, porque la palabra dice que haría. Este próximo domingo tenemos parados en la promesa, levantamos una generación de victoria, una generación para Cristo. Yo lo invito el domingo con todos sus hijos, con su mamá, con sus hermanos, porque vamos a hablar de la familia. Cómo una familia se protege y se cuida para que el pecado no entre. No hay otra forma.
de estar parados en la promesa si nuestra familia no está cubierta? Tráigalos porque vamos a ministrar. Entonces, la palabra establecida es un paralelo para carnales y para espirituales. ¿Cuál es el punto? Que el carnal no resiste. Diga que está a su lado, el carnal no resiste. Dígaselo de nuevo. Alguien me colocó algo así: es que usted no es pastor para juzgarnos. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Entonces dígaselo al Señor, porque la Biblia dice, no es que solo Dios juzga, no. La Biblia dice que el que es carnal no puede juzgar las cosas espirituales, porque no las entiende. Pero el que es espiritual puede juzgar todas las cosas por el Espíritu. Entonces hablamos palabra sin conocerla, decimos cosas sin estudiarla. Dios espera más de nosotros. ¿Cuándo venían los milagros? Primero predicaba y luego venía el milagro. ¿Cuándo venían los milagros? Cuando la gente entendía. ¿Cuándo venían los milagros? Cuando la gente entendía. Yo no voy a ver un milagro permanente en mi vida si yo no estoy entendiendo cómo Jesús creaba el milagro. Primero con la palabra. ¿La palabra era qué? El ambiente. La palabra de fe preparaba el ambiente. La gente preparaba el ambiente. Conozco a Jesús. Usted va a estar aquí sentado. Usted no lo conoce, pero yo lo conozco. Y Él hace esto. Cuando Él venga, usted le va a pedir el milagro. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Preparaban qué? El ambiente. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué le digo así cuando le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Mándalo a callar, que está gritando, ¿verdad? Y el volteó y le dijo: ¿qué quiere? Y uno de ellos responde: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Como lo reconoció, pues le vino el milagro. ¿Qué le dijo? Yo reconozco, Jesús, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Vino el milagro. ¿Por qué? Porque había un cambio en el corazón del creyente. Entonces, si nosotros entendemos la palabra, la entendemos, nosotros tenemos los milagros, tenemos la bendición. Pero si nosotros no entendemos la palabra, nosotros espantamos. ¿Me está entendiendo? Espantamos, alejamos los milagros. Esta mañana Dios me dio un versículo que no es para hoy, es para preparar una prédica, pero me impactó mucho. No se lo he dicho a los muchachos, lo voy a leer aquí. Está en Eclesiastés. Este versículo me impactó mucho. Pienso que yo me fui ministrado completamente con este versículo. Capítulo 1, el versículo 18. Mire lo que dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento añade dolor. Se lo repito: porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, allí dice molestia. Claro, entre yo más aprendo y veo cómo está el pueblo, pues más me frustro. Wow, lo que dice aquí, Señor.
pero este pueblo no va a entender. Qué dolor, Señor. Y para que este pueblo sea bendecido, ¿cuántos años se van a demorar para entender? Qué frustración, Señor. Hablé con mi hija y no me entendió, Señor. Me siento frustrado, Señor. Ahí la embarró, Señor. Ahí la embarró mi hijo. Ahí la embarró mi discípulo. Qué frustración. Tanto que le enseñé y no entendió. Ahí dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración. Entonces, si usted entiende esta palabra y yo la entiendo, va a ser imposible que yo piense como usted cuando usted está mal. Va a ser imposible. Pero mire lo que dice el resto. Y quien añade conocimiento, añade dolor. No, es que el pastor me ofendió. Yo lo que tengo es dolor. Dolor de ver que usted no entiende. Duele. Porque yo quiero predicar aquí que las familias de Torreón Fuerte no se pierden. Yo quiero predicar en toda parte que las familias de Torreón Fuerte son gente sana, santa, que los papás, los hijos, todos sirven en la iglesia. Yo quiero predicar eso y no puedo. Me frustro. Yo siempre he predicado que las parejas principales de Torreón Fuerte, las principales, todos ellos y sus hijos sirven en esta iglesia a Dios. Entonces, cuando se me colea una y eso no es verdad, frustrado. Si se me colea una que sus hijos empiezan a pecar y ya es de las principales y empiezan a pecar sus hijos, yo ya no puedo predicar mañana como predicaba. ¿Por qué? Porque ya no es verdad. Porque las parejas principales tienen hijos que se están desviando. ¿Duele? Ustedes dicen que es que soy muy fuerte. Les voy a contar la anécdota de un pastor de esta iglesia. Yo creo que ahí no me aguantaría nadie. Lo mandamos de pastor a un pueblo, pero sus dos hijos mayores, desorganizados, aquí en Medellín, no quisieron meterse con Dios. Entonces, cuando el pastor se fue de pastor, fui y le dije al hijo mayor: tu papá va de pastor, yo te prohíbo que lo visites. Y le dije a los papás: les prohíbo que lo reciban en la iglesia, que yo no me doy cuenta que este sinvergüenza llegó allá a fumar y a mirar a las muchachas. Mire, a los 2 años entró por el muchacho por la puerta: pastor, ya van 2 años que no va a mis papás, déjeme ir, yo le prometo que no voy a fumar, yo le prometo. No, usted no me promete nada, usted se convierte a Cristo, papá, se convierte a Cristo. Ahora se está preparando para ser el pastor de Sagún, porque se dejó formar. Luego vino la hija y empezó para allá y para acá. Y llamé a la pastora: te veo muy alcahueta con esa muchacha, te estoy viendo las fotos de tu hija en el Facebook, la estoy viendo con muchachos, mira que te lo estoy advirtiendo. Ella que la embarra y usted me la saca del pueblo, me la saca del pueblo, porque si ella falla, la iglesia no va a creer en ustedes. ¡Prun! Falló la muchacha. Pastor, te prohíbo. Usted que la entra por el pueblo embarazada sin casarse, y yo le quito la iglesia. Usted no es más pastor. Y él entendió. Pero la esposa, con la mamá siempre más alcahueta: ay pastor, la quiere ver, venga a Medellín. Pero que yo no me doy cuenta que entró por el pueblo. Empecé a traerla para acá con el muchacho.
¿Usted está enamorado de ella? Más o menos. ¿Y usted se va a casar con ella? ¿Usted tiene más hijos en la calle con otras mujeres? Sí. Y le decía a ella, ¿usted cree que se va a casar con usted? Ay, estoy esperando en Dios. ¿En Dios? A Dios no lo meta aquí, no lo meta. Respete a Dios. Dios, que tiene que ver con su grosería. Cuando vino y me dijo, pastor, esta relación se acabó, este tipo no sirvió para nada, yo me voy a dedicar a estudiar de nuevo, no me voy a meter con nadie, arrepiéntase delante de Dios. Y antes de ir al pueblo, fui yo primero al pueblo y me monté en el púlpito. Le dije, iglesia, ustedes conocen a su pastor, él los ama, pero esta niña se le salió de las manos, es una rebelde. Ustedes saben que ella se fue para la calle, hizo lo que quiso. Ella en cualquier momento puede regresar porque es hija. Ustedes no van a juzgar, pero yo fui y le destapé todo el pecado allá primero para ayudarle al pastor. ¿O si no qué? Muy mal pastor, muy metido. Entonces, ¿qué somos pues? Tenemos que cuidarnos, porque eso daña la imagen. El pastor compró una casa en otro pueblo, ya está ella con la familia, pero a la iglesia del pueblo no se va a quedar. Ahora ahí está. ¿Cómo vemos los hombres de una mujer que ya tiene un bebé? De segunda, ¿cierto? ¿O no? Ese es el evangelio. Ese no es el evangelio. Entonces yo tuve que ir a explicar que yo le respondo por el pastor y los 3 niños menores, que ya son hombres, Leonardo y las 2 niñas. Por los 2 mayores yo no respondo, porque cuando él vino a Cristo, los 2 mayores no quisieron entrar en el evangelio, pero tampoco los dejaba ir para allá, porque no les iba a permitir que se metieran a una casa pastoral a pecar. Ese pastor usted no lo quiere, ¿verdad que no? Que me predique, pero que no se me meta al rancho. ¿Sí o no? Así no funciona. La palabra tiene que ser práctica. Los milagros van a venir cuando usted y yo practiquemos la palabra. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Mi hija Juliana estudia, se va a graduar ahora en negocios internacionales. Mateo está estudiando, Bianca está estudiando. Pero ¿sabe por qué los apoyo? Porque ellos nunca faltan a nada del Señor, aunque estén estudiando. Nunca. Yo he visto a mi familia despreciar trabajos donde ganan buena plata porque les tocan el domingo y dicen, el domingo no. Yo estaba en la iglesia cuando Mateo lo llamó el jefe y le dijo, Mateo, esta semana te toca el turno 2:10 de la noche. Y Mateo dijo, y el jueves, el jueves, el culto del jueves, yo no puedo faltar. Y corrió y llevó la carta. Jefe, yo le trabajo con mucho gusto, pero el jueves me cambia el horario porque yo tengo que tocar en la iglesia. Ahí me dijeron sí. Por eso Dios bendice a mis hijos. Pero yo veo que muchos de ustedes, ay, qué rico que tocó a la hora del culto para no ir, qué rico que tocó, ay, esos son ustedes. Y luego, ¿por qué me va mal? Porque usted es así. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿En primer lugar o de último? Al que da el primer lugar a Dios y a su palabra, nada le va a faltar. Nada le va a faltar. ¿Cuántos lo creen? Eso está en usted, está en cada uno de nosotros. La palabra está escrita, los milagros están escritos. Pastor, ¿qué falta? Que yo practique la palabra. Que yo practique la palabra. Pastor,
Pero usted, ¿por qué es tan injusto? Con esto cierro. ¿Usted por qué es tan injusto, pastor? Es que mire, aquí se restauran las familias, pastor, y debe a mi hermano con ese matrimonio perdido, y usted en vez de apoyarlo y restaurárselo, pastor, porque usted antes lo critica. ¿Qué le pasa a usted? La Biblia me enseña a mí que no ponga a llevar cargas que yo no llevaría. Yo tengo 3 hijos jóvenes. Si una de las parejas le fallara a uno de mis hijos, o le empezara a pegar a uno de mis hijos, hubiera maltrato, violencia o infidelidad, yo no voy a decirle a mi hijo: se tiene que quedar ahí y aguantársela hasta que se muera. Eso no es bíblico, porque a paz nos llamó el Señor. Y yo no voy a querer para mis hijos un esposo, una esposa siendo infiel, maltratando toda la vida. Yo soy el primero que hoy lo cojo de la mano y lo saco de ahí. Pastor, ¿y qué hace con él? Lo deja así para toda la vida. Tiene 30 años. Si lo dejo así, se va para el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice la Biblia. ¿Dónde está la misericordia? A paz nos llamó el Señor. Arrepiéntase, mi hijo, póngase en paz con Dios. Se equivocó la primera vez, no se equivoque la segunda. Pues a mí me duele cuando muchos de ustedes, que yo los veo mal, que ya les di el consejo, no cambien de actitud y siguen ahí, dejándose maltratar, dejándose dañar, que a lo último ya no sé ni qué decirles. Cuando a usted no le gusta mi consejo, empiezan a buscar consejo en la iglesia con todo el mundo. Ay, pastor, yo voy a ir con tal hermano a un consejo. Ay, pastor, yo voy a ir con tal hermano a un consejo. Oíste, ¿y por qué estás yendo con ellos? A ver qué me dicen. Sí, estás yendo porque no te gusta lo que yo te dije. No te gusta lo que tu pastor te dijo. Te buscas otro consejo. Es que es muy duro. Y al final de los tiempos, pastor, usted tenía toda la razón. Hay tiempos que la tenía. ¿Usted no entendía? Yo estoy seguro que hay gente que le gusta que le den. Yo puedo afirmar que hay gente que le gusta que la casquen. Hay gente que le gusta la infidelidad. Hay gente que le gusta el vituperio. Entonces yo, cuando yo les canto martirio, martirio, porque eso parecen un martirio a toda hora. Dios no me llamó a quedarme ahí. Dios me llamó a salir de ahí, a vivir bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar decisiones. Te casas con ese hombre, nunca te merca, ¿sí o no? 5 años sin mercarte, 10 años sin mercarte, y tú dices, esperando, yo sé que un día va a mercar. Vea, hombre, quítese el velo, por Dios bendito. Sin Cristo, hombre, si está en Cristo, tengo esperanza, pero sin Cristo no va a cambiar nunca. Yo tengo que tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te alabamos en esta hora, Dios. Exaltamos tu nombre, Jesús. Te damos honra y te damos gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Bendigo tu pueblo, Señor. Y te pedimos una vez más, Espíritu Santo.